Bien, segunda parte de esta clase sobre desarrollo personal. El profesor se entusiasmó tanto que llegó a mojar la camisa entera. Así que ahora me van a tener que aguantar con polerita nomás, porque esto es parte de mi entusiasmo, mi pasión y mi intensidad, y no pretendo avergonzarme de ello, ni mucho menos. Muy bien, estoy con un par de conceptos que me parecen importantísimos para comprendernos a nosotros mismos. Por favor, amigos, los que están viendo y escuchando esto de lo que voy a hablar ahora es un espejo para todos nosotros. Esto habla de nosotros mismos. Esta dicotomía o esta oposición entre identidad y alienación es muy importante. ¿Qué quiero decir con alienación? El concepto de alienación, que les decía que viene de alien, otro, significa transformarse en otro que no es uno mismo. Podría usar una palabra mucho más sencilla. El alienado en este sentido es falso. Falso porque no es él, auténticamente no es él de adentro, sino que es entrenado para eso, como un ser humano bien domado. En cambio, en el concepto de identidad, de lo que se habla es precisamente de ser auténtico, que vendría a ser equivalente a ser verdadero, a ser de verdad uno. Pero cuidado, es tan sutil el sistema que te enseña a obedecer creyendo que lo que haces, lo haces por voluntad propia. Muchas veces lo he ejemplificado diciendo que, por ejemplo, el marketing es tan sutil y elegante que te transforma los barrotes de la celda en barrotes de oro, para que tú aferrándolos te creas rico. La mayor forma y la más eficaz de esclavitud consiste en convencer al esclavo de que es libre, porque ese no va a querer sacudir nunca sus cadenas. Y entonces viene el aviso de liquidación, antes venía el aviso de los días R, acuda a su tienda, lleve su mascarilla. Y en cualquiera de esos casos te estaban diciendo, haz ciertas cosas porque tú eres libre. Fíjense cómo el discurso en realidad pretende llevarte a lo auténtico, pero está fomentando lo falso. Y hay que estar muy alerta con todo eso. Más aún, yo diría, como esta es la oposición que hay de conceptos, quisiera dedicar estos últimos minutos de la clase a formas de fomento de la identidad. Es decir, ¿en qué nos podemos basar o apoyar? ¿Cómo podemos reconocer a alguien cuando tenga un profundo desarrollo personal o una identidad sólida? Voy a describir algo así como un ser humano 10, que no existe en parte alguna. Y además no existe en parte alguna porque no hay modelos ni nada que fomente el desarrollo personal. Y vivimos en una sociedad que no propende al desarrollo personal, sino al contrario. Esta sociedad es una sociedad esclavista. Y lo es hace por lo menos 2400 años. Hace 2400 años, al menos, que en Occidente la sociedad o el sistema se dedica a hacer que los ciudadanos obedezcan por temas religiosos, políticos, militares, económicos. Pero en cualquiera de esos casos se ha fomentado la obediencia porque es más fácil el dominio. Ryan. ¿Solo en Occidente? No, en Oriente también, solo que las formas de dominio son otras. El concepto de sumisión y el pensamiento colectivo es completamente distinto al de Occidente. O dicho de una segunda manera, Ryan, en Occidente se ha pretendido entronizar, es decir, colocar en un trono, la idea del individuo aislado. En Oriente el pensamiento suele ser colectivo, comunitario, gregario. Yo creo que alguna vez pronto, cuando hablemos de idiomas y lenguaje, vamos a distinguir un poco más entre Oriente y Occidente. Pero en concreto, los sistemas de dominación más fuertes se han producido en Occidente. Es como si en Occidente pudiéramos hablar de una estrategia mancomunada que brota de nuestra manera entera de ver el mundo. No es la única, ni la mejor, ni la peor, pero es la que tenemos más reconocible. Por ahora esa es la distinción que se puede hacer. No quiero desviarme demasiado porque el tema de verdad, Rayen, es infinito. Yo estoy haciendo un esfuerzo bien intencionado y por eso me tuve que cambiar hasta camisa de mantenerme solo en los brotes más ostensibles de este ramaje que es frondoso, frondosísimo, tupido. Es demasiado. Y me encanta, lo estoy disfrutando, pero quisiera no perderme en este bosque. Entonces estaba hablando de cómo fomentar la identidad.
hay un montón de criterios. Yo solo mencioné algunos y me quedo con el comentario que hacía Yuyita recién respecto a que este modelo no existe en parte alguna. Lo que voy a citar es un humano o humana top 10 o 100 y no existe en parte alguna. O si existe está casada conmigo y no hay nadie más. Lo que quiero decir en realidad es que voy a enumerar criterios para que nosotros mismos hagamos nuestro perfil. En el fondo eso, digamos, a ver, ¿me acerco o no me acerco a eso? A lo mejor esto podría ser un inventario de metas de desarrollo. Es otra manera de verlo. Y en ese sentido esto podría ser, espero que sea, estimulante. Miren, me hice una lista y el que las haga en este orden no tiene que ver con que unos sean más importantes que otros. Imagínense que en vez de hacer una lista lineal, esto fuera una lista circular. Y yo pudiera hacer circular esta ruleta de rasgos o esta tómbola de características de distintas maneras. Uno de los criterios que siempre me parecieron como psicólogo, mientras entrevistaba a personas, por ejemplo, es que hubiera un buen balance entre lo interno y lo externo. Me refiero a que una persona pudiera vivir en su exterior, en sus relaciones con los demás, en su orientación al mundo, en armonía y concordancia con lo que son sus deseos, sus impulsos o sus conocimientos. A eso me refiero con la armonía o balance entre el interior y el exterior. Se fijan que no hablo de que uno predomine sobre el otro, ni tampoco de que una persona tenga que ser introvertida o extrovertida. Los seres humanos somos de diferentes modos. Pero ese modo debe ser balanceado. Es decir, lo contrario del balance es la descompensación, el irse exclusivamente a un área o hacia la otra. Y ahí tú sientes que alguien tan vertido hacia el interior que no tenga relaciones con los demás se transforma en un ermitaño. Alguien tan vertido hacia lo exterior que no tenga intimidad se transforma en un superficial. En ambos casos estamos hablando de seres extremos que me parecen incompletos. Podría haber una segunda forma de balance. Cuidado que estoy usando conceptos que son tan relativos. Un buen balance entre la mente y el cuerpo. Es decir, lo señalamos en la clase anterior. Si usted es contador o auditor, qué bueno que sepa algo de pintura. Si usted es pintor, qué bueno que sepa algo de ciclismo o cualquier otra cosa. Lo que quiero decir es, nunca se quede en un reducto o en el otro, porque si no usted también está incompleto. De lo que estamos hablando nuevamente es de balance, equilibrio o armonía. Y fíjense, no nos queremos decir como, usted es un intelectual, entonces también tiene que ir al gimnasio a desarrollar músculos. No, señor. Los gimnasios en general existen solo para la vanidad humana. Al gimnasio se iba a buscar una musculatura que te hiciera ver fuerte, o una silueta que te hiciera deseable en el mercado sociosexual. En cambio, el gimnasio podría ser para la salud, no para cultivar la apariencia. Se fijan que son distintas cosas y que a veces la misma conducta tiene diversas connotaciones. Equilibrar esos dos elementos es lo mismo que, oiga, saque a veces un crucigrama y otras veces juegue a la pelota, si es que le sale. Y si no, jugará a la pelota, no sé, corra con su hijo y después también arme un rompecabezas. Sí, salte de una cosa a otra, no se quede siempre en lo mismo porque usted tiene todo un potencial de conductas por desarrollar y no puede transformarse, y esto lo dijimos en la primera clase, no puede transformarse en un especialista de la vida, sino en un generalista. Dijimos que un especialista tenía un pozo de conocimiento, pero de 3 milímetros de ancho. Lo que necesitamos es amplitud. En fin, ¿qué más quiero decir? Que se reconoce a alguien que está con equilibrio consigo mismo en que tiene un desempeño acertado. Aquí estoy tratando de elegir con mucho tino, con mucho cuidado las palabras. ¿Qué es un desempeño acertado? Hacer bien las cosas nomás. Es decir, hacer bien aquello que tengas entre manos. Porque desempeño acertado no es lo mismo que exitoso. Por favor, un desempeño exitoso nuevamente se transforma en neoliberal. Es decir, tienes más éxito que los demás y te comparas con los otros. No es eso lo que estamos diciendo. Un desempeño acertado podría ser incluso ser capaz de reconocer un fracaso. Una persona sabia podría conformarse con un fracaso y considerarlo, por ejemplo, una instancia de aprendizaje. En cambio, un alienado del sistema socioeconómico creería que lo único que necesita es triunfar sobre los demás
a como dé lugar, porque ese es su desarrollo. Se fijan que se parecen las conductas hasta que uno cala por dentro y observa que una se sostiene y que la otra está simplemente proyectada, pretextada, como si fuera un pretexto. Asimismo, precisamente a partir de los fracasos y los éxitos, uno podría hablar de una aceptación de los propios límites. Conózcase y sepa qué puede y qué no puede. La aceptación de los límites propios significa en realidad no se amargue por aquello que no pueda hacer, solo amárguese si no lo intentó jamás. Porque lo verdaderamente importante es que tú reconozcas hasta dónde puedes llegar. La palabra límite podría ser la frontera, la definición de un territorio, pero qué amplio puede ser el territorio de una vida que tú puebles de goce, de alegría y de compañía. No importa que ese país sea grande o chico, el país de tu desarrollo o de tu desempeño. Si conoces esos límites, podrías recorrerlo gozosamente toda tu vida en vez de asomarte a áreas en las que probablemente no vas a poder hacerlo. La aceptación de los límites propios incluso me parece una forma de la humildad. Miren, esta palabra también es cuidadosa en este caso. Yo hablé de sereno, pero de lo que quiero hablar en realidad es de un buen balance entre relajación versus tensión. Y de nuevo estamos hablando aquí del balance. ¿Saben qué? Las personas solo relajadas no actúan. Las personas solo tensas no descansan. No crean que estar 100% relajado siempre es correcto. Error. Y estar siempre tenso y pendiente de las cosas con una alerta constante, eso es el estrés. De verdad, nuevamente se trata de armonizar. Entonces no es solo fugarse hacia el budismo zen y yo vivo flotando a 2 centímetros del suelo y murmurando Om cada vez que me pasa algo. Eso es casi una caricatura, por supuesto, pero en realidad de lo que se trata es balancee las cosas, porque hay veces en los que necesitas gran tensión para actuar y en otro momento gran relajación para resistir. En fin, y puedes, por lo tanto, tener una sístole y diástole, una dilatación y contracción de tus impulsos vitales. De eso se trata, como si tú fueras tu propio corazón existencial y que pasaras de un estado al otro constantemente. A eso nos referimos con sereno en vez de quieto. Porque aquí no estamos predicando la quietud, estamos predicando, si esto fuera una prédica, el equilibrio. Emociones. ¿Cómo son las emociones de una persona con desarrollo personal? Son emociones fluidas, es decir, puede pasar de una emoción a otra. Y eso significa que puede saltar de la rabia a la pena y a la alegría, un poquitito en la característica infantil, sí, pero cuidado, fluida, no es lo mismo que lábil o variable o caprichosa o injustificada, no. Nosotros tenemos un equipo de sentir, nacemos con una cantidad de emociones básicas, biológicas, y otras que se van desarrollando después, materia para toda una clase futura, porque es un lindo tema también. Ahí mojaremos otra camisa. Pero emociones fluidas significa que tú pases con tranquilidad de un recinto al otro, como si recorrieras la arquitectura de tu corazón, visitando cada uno de sus recintos sin elegir ninguno de ellos, porque hay recintos para comer, otros para dormir, otros para hacer el amor, otros para contemplar, otros para estar con muchos y otros para estar solos. Con las emociones pasa lo mismo. En cambio, lo lábil equivale básicamente a pasar injustificada o sobre todo inmotivadamente de una cosa a la otra. Esto es inestabilidad emocional. Esto es fluidez de las mismas emociones. Otro ejemplo de conducta del desarrollado o de la desarrollada. Una comunicación con los demás asertiva. ¿Qué significa asertiva? Que dice las cosas como las ve o como las siente. Asertiva no es, yo creo que es útil a veces colocar su opuesto, no es lo mismo que una comunicación agresiva. No es lo mismo decir siempre que estás en desacuerdo con el otro. No, puedes decir cuando algo no te gusta, pero no es lo mismo que atacar al otro. Tampoco es indecisa la comunicación asertiva. Indecisa. Hay una respuesta de los chilenos que a mí no me gusta. Este es un lindo momento para citarlo. ¿Se han fijado que la mayor parte de los chilenos cuando están en desacuerdo contigo te dicen no sé si estoy de acuerdo con usted? Bueno, y ese pobre idiota, ¿cuándo va a saberlo? No sé si estoy de acuerdo, cuando en realidad lo sabe. Lo que quiero decir en realidad es, oiga, dése cuenta de lo que le pasa y dígalo.
pero no se quede en el no sé, porque a mí me parece que eso en realidad es no comprometerse, eso es no jugarse, eso es no decir las cosas. La comunicación asertiva, entonces, es una comunicación franca, pero también debe ser cordial. Es una comunicación abierta, pero también debe ser clara. No tiene que ver con ganarle al otro las discusiones, ni empequeñecerlo, sino simplemente decir lo que tengas que decir, como señala Desiderata, de un modo claro y simple. Actitudes. Una de las más importantes es tener una actitud lúdica. Lúdica significa juguetona, cercana de lo alegre, sobre todo con humor. Una actitud con humor está mucho más cerca de una actitud con bilis, una actitud amarga. Porque el humor, además químicamente, genera mayor inteligencia. Las personas con sentido del humor son más inteligentes. Son más inteligentes porque sus neuronas responden más rápido. Se reemplazan unas a otras con más fluidez, porque tienen sustancias que les permiten hacer sinapsis más velozmente, las endorfinas y otras. Y en ese sentido, hasta los neurotransmisores, producto del humor y de la risa y de otras cosas de la actitud lúdica, te permiten funcionar mentalmente de mejor manera, dar más soluciones para un problema, producir más respuestas para una pregunta, ser más creativos en el enfoque frente a las cosas, en fin. Ya que estamos con las actitudes, a ver, está la actitud lúdica, ¿cómo se combina con la actitud positiva? Actitud positiva no significa creer siempre que está todo bien. Eso es una caricatura, eso es una caricatura del payaso y no es lo que estamos diciendo. Actitud positiva significa que tengas la inteligencia emocional como para rescatar lo bueno incluso de entre lo malo. Que tengas la posibilidad de reconocer que hasta lo que no te sirve podría servirte. Solemos citar aquí un ejemplo. El Dalai Lama dijo, a veces, lo mejor que te puede ocurrir es que no suceda aquello que quieres. Y tú podrías aprender mucho de ese no ocurrir lo que tú deseabas. Vayan. ¿Y si a veces no se puede sacar nada positivo de lo que hay? Hay veces en que no siempre se puede sacar nada positivo de lo que hay. Es el momento de desecharlo. Es el momento de, con una actitud asertiva, descartar aquello. No podemos estar aceptando siempre todo. ¿Me explico? Sí. Es decir, una actitud positiva implica también la capacidad de decir no. Y decir no no es lo mismo que intentar destruir al otro. Equivale simplemente a oponerse, básicamente como una manera de proteger los propios límites. Bueno, una actitud... Tu pregunta sugiere la respuesta siguiente, una actitud aceptadora. Pero ojo, aceptar significa acoger, traer conmigo, pero no es lo mismo que resignarse. Recuerden que muchas religiones del mundo predicaron la resignación. ¿Para qué? Para que el buen cordero se resignara y no quisiera salir del rebaño y fuese más fácil dominarlo. La resignación es una explotación de la debilidad del otro, a quien primero se le enseñó a ser débil y luego se le predica que la resignación es una virtud. Eso es una estafa. No estoy hablando de resignación, estoy hablando de aceptación. Uno puede aceptar cosas, incluso aceptar algunas cosas que no te gustan. Se suele citar la frase de San Francisco al respecto. ¿Cómo es que era? Decía, Señor, dame fuerza para cambiar aquello con lo que no estoy de acuerdo. Y dame, no sé, aceptación para conformarme con aquello que no puedo cambiar. Pero sobre todo, dame lucidez o sabiduría para distinguir la diferencia entre una y otra. Para distinguir qué puedo cambiar y qué debo mantener. Y eso empieza a sumar a las actitudes anteriores. El ser humano desarrollado suele tener una actitud firme, pero firme en el sentido de que mantiene sus convicciones, pese a que los demás le digan lo contrario. No estoy predicando el ser obtuso, tenaz o testarudo, aunque hay veces en que, por supuesto, tendrás que porfiar. Y hay formas de la porfía que son altamente saludables. Se las dice un porfiado crónico, que no es lo mismo que ir en contra de los demás, es ir a favor de uno mismo. Bueno, a los líderes les pasa también, que finalmente incluso tienen el arte de llevar a otros hacia la creencia que ellos comenzaron viendo solos. Sí. Me parece importante entonces
que cuando uno tiene una convicción absoluta, siempre también esté dispuesto a escuchar a otros que pueden tener argumentos, y si es que a uno le muestran argumentos y esos son lo suficientemente convincentes, uno también puede cambiar de opinión y no quedarse ahí, convencido de que esa es mi realidad y que no existen otras. Si te escucharan, no, puede que te escuchen, pero si te creyeran los políticos chilenos, cambiarían los debates, ¿no? Nosotros sabemos que los Sí. debates que se ven en pantalla no son debates, son monólogos alternados. Cada uno dice lo que piensa, se calla más o menos educadamente mientras habla el otro y después vuelve a su propia idea. No hay verdadero diálogo y es muy complicado. Yo creo en realidad que esa posibilidad de apertura casi no existe. Sin embargo, insisto en que estamos mostrando ideales y esto es una muy buena meta de desarrollo. Conversa con el que pudiera ser tu adversario. Y si tuviera algo que enseñarte, conversa con el que crees que es tu enemigo. Y si tuviera razones y puedas aprender de esas razones. En fin. Otra actitud que me parece enormemente sana, una actitud gozosa. No le temas al placer ni al goce. No le creas a esta sociedad que te ha dicho que los adultos no ríen. Estoy pensando en el Principito. Que tenemos que andar siempre vestidos de gris o de café y que tenemos que... No, señor, por favor, juegue, atrévase, disfrute. Desde el sexo hasta el espíritu, desde el arte hasta la música. Juegue, ríase, haga broma, fáltele el respeto a las tradiciones. Cámbielas, mejórelas. No las destruya ni las cubra de oprobio, pero cámbielas, mejórelas. En fin. Otra actitud que nos parece recomendable, una actitud productiva. Nadie está queriendo decir con esto que usted se transforme en una pieza del engranaje y viva para producir. Estos no son los tiempos modernos de Chaplin. No, de lo que estamos hablando de productiva en el entorno y en sí mismo. No se quede mano sobre mano. Las personas sanas desarrollan ganas de hacer cosas. Las personas sanas no están pasivamente. Por ejemplo, el síndrome del marihuanero crónico. El marihuanero crónico es improductivo, ya no tiene ni ideas. Y nos da mucha pena, nos ha tocado trabajar con muchos de ellos, y se llama el síndrome amotivacional, lo llaman los psicólogos, creo. En realidad alguien que se está empezando a transformar en un zombie. Y por eso no me gusta que estén tan de moda las películas sobre zombies, porque al sistema le interesa crear zombies. En el fondo está predicando eso como si fuera una especie de estado deseable. Tienen movimiento, pero casi no tienen cabeza. Y se les está cayendo el pelo incluso. Otra actitud absolutamente saludable, la actitud flexible. Es decir, no se quedes con una sola postura. Sea al respecto creativo. Sí, pero ser creativo no es lo mismo que ser decadente o siempre ver las cosas de una manera alternativa, porque hay veces en que los demás también tienen razón. A eso nos referimos con flexible. Lo contrario es rígido, ¿no? Flexible en el sentido de asómese para allá, vuelva para acá. Invite a otros, quédese solo. Hágalo con los demás, hágalo por sí mismo. Esa es la fluidez. Ese es el verdadero balance. Y finalmente, aquí vamos a cerrar esta última parte, porque esto, insisto, es una enumeración que parece interminable. Compárenla con vuestro propio repertorio. Yo también la comparo con el mío y sé que no doy el ancho en todas esas cosas. Pero bueno, me faltó una actitud en la pizarra, una actitud afectuosa. ¿Por qué? Porque el vivir los afectos, incluido el amor, no es un cliché simplista. Una actitud afectuosa significa desde generación de endorfinas en el nivel bioquímico hasta establecimiento de relaciones cooperativas en el nivel social. Desde satisfacción y aceptación de otros en el nivel psicológico hasta la capacidad de querer mejorar el mundo en el nivel sociológico. O sea, en todos los ámbitos, la actitud afectuosa, incluso la llamada de amor, que tiene que ver con la aceptación tolerante o incondicional de muchas otras cosas, es en realidad una forma del equilibrio. ¿Qué quiero decir con todo esto para cerrar? ¿Cuál es el verdadero equilibrio? Miren. Cuando se habla de equilibrio, uno tiende a pensar en una especie de balanza, ¿no? Esta es la imagen antigua, una balanza con un peso aquí, un platillo aquí y otro acá, y entonces este peso se equilibra con este y no está caído hacia un lado, como la balanza de la justicia. Ya. Y si lo pensáramos entonces como que precisamente el equilibrio surge de la conciliación de opuestos.
Porque al centro de la balanza también hay un equilibrio, pero es un equilibrio muerto. Eso no se mueve en dirección alguna. En cambio, el equilibrio dinámico es aquel que cuando hay algo aquí, también lo compensa con algo acá. Y entonces les voy a mostrar, para nosotros es muy conocido, uno de los textos más bellos sobre equilibrio que conozco. Un texto que siempre usé con mis pacientes y que le he recomendado a infinitos clientes y alumnos, y que se llama Conjunto de Buenos Deseos. En latín eso significa desiderata. Les voy a leer el texto, pero vamos a ir analizando cada una de sus frases para cerrar esto como ejemplo. Este es un poema escrito por Max Ehrmann en 1927 y que se dio a conocer a mediados del siglo XX en Estados Unidos, en una parroquia por ahí, y entonces se creyó que era un texto muy antiguo de muchos siglos. No, en realidad era solo del siglo pasado y no es de un poeta. Max Ehrmann era abogado y bastante sabio, y antes de morir quiso dejar un texto que fuera para la posteridad. A mí me parece uno de los más preclaros textos sobre desarrollo personal, porque incluso en sus frases hay equilibrio. Fíjense, dice la primera frase: camina plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda cuánta paz puede haber en el silencio. Es decir, paséate por las zonas distorsionadas y por las zonas plácidas, pero no pierdas tu propia placidez. Dice que circules por allí, no que las evites, que circules, pero que recuerdes cuánta paz puede haber en el silencio. Cuando haya ruido, recuerda el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas todo lo que puedas. No te dice que tienes que vivir con todas las personas siempre en buenos términos, porque eso no es cierto. Por eso dice, en todo lo que puedas, no más, hasta donde tú puedas, y sin rendirte. ¿Se fijan que esa frase suaviza la indicación? No te dice, tienes que llevarte bien con todo el mundo. Mentira, eso lo podrá hacer un psicópata con su pseudo encanto social, pero eso no es lo mismo. Di tu verdad tranquila y claramente. Es decir, ten una verdad, y si la tienes, cuéntala, pero dila tranquila y claramente. No andes usando tu verdad como una manera de agredir a los otros. No la vociferes. Cada vez que tú digas algo a los gritos, en realidad te rebajas y nadie te va a hacer caso. Por eso, cuando tengas una verdad para decir, el mejor favor que le puedes hacer a tu verdad es formularla con tranquilidad. Algunos decían que la verdad es una especie de criatura desnuda, y que al ser humano le corresponde vestirla con palabras antes de presentarla decorosamente al mundo. Y sí, puede ser. Pregunta. Importante con los niños. Muchas veces los adultos, cuando pierden la paciencia, le gritan a los pequeños, y los pequeños entonces se acostumbran a gritar desde chiquitos. En cambio, si tú les explicas, aunque no entiendan todo el lenguaje, se mantienen más calmados. Sí. Porque lo que más importa es la conducta, que es el modelo de desempeño para el otro, más que el contenido. Hay veces en que le puedes hablar y no te va a entender, pero el ritmo de tu voz, el metal de tu voz, la velocidad con la que le hablaste, el sentido de la mirada, la altura desde la cual le hablas, le va a decir mucho más. Vas a establecer un diálogo casi primate, un diálogo antes de las palabras. Sigue, escucha a los demás, hasta ahí estamos claros, pero de nuevo viene la segunda frase que lo vuelve relativo y muy hermoso, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Decirlo así, por supuesto, le da mucho peso. Es decir, escuchar a los demás no te llenes solo de gente interesante, porque podrías aprender también de los otros. En el fondo, te está predicando humildad. No en el sentido de arrastrarse, sino que en el sentido de poder inclinarse ante lo otro que te sirve. ¿Sí? Para la sociedad lo aburrido son las personas inteligentes e intelectuales. Y lo aburrido se pueden encontrar en la historia. Y también podría ser que muchos intelectuales se hayan vuelto aburridos porque no saben disfrutar de la vida. Entonces ellos son eruditos, o son científicos, o son juristas, o abogados, o médicos, y perdieron o adormecieron la capacidad de jugar, de reír, de tener sentido del humor, y sí, son aburridos, se vuelven sosos. Falta algo con eso. Y en el otro extremo están los medios de comunicación que creen que todo tiene que ser farándula y show. Y hasta los periodistas hablan todo el rato, entonces sí, fíjese que tenemos la próxima noticia y ya no es posible, y se acabó el tiempo. Y esa gente en realidad nunca profundizó en nada. Bueno, no te acerques demasiado ni a unos ni a otros, porque allí te quemas y aquí te hielas. De lo que se trata entonces, nuevamente, es del balance.
Evita las personas ruidosas y agresivas, pues son una fatiga para el espíritu. Fíjate cómo lo dice. No dice que evites a las personas ruidosas y agresivas porque son inferiores o porque son despreciables. No, son una fatiga para el espíritu, te van a cansar. Eso es lo que dice. Te fijas que no los está condenando. Solo te está diciendo, cuídate de esos ambientes porque esos ambientes van a fatigar tu espíritu, te van a cansar. No más que eso. No está atacando, te está protegiendo. Si te comparas con otros, puedes volverte vano y amargado, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Las personas inseguras siempre necesitan obedecer al que dirán. Las personas seguras siempre se preguntan, ¿qué digo? Disfruta de tus triunfos tanto como de tus sueños. Es decir, disfruta de lo que ya has conseguido, pero también disfruta imaginando lo que podrías conseguir. Es decir, balancea, nuevamente equilibra entre lo real y lo fortuito, entre lo que ya está y lo que podría llegar a estar. Y no importa si uno llega y el otro no, lo que importa es que vivas aquí y en el futuro de la misma manera. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que ésta sea. ¿Se fijan? No es solo tu carrera, por humilde que ésta sea. Nuevamente lo baja a la tierra, lo humaniza. Por humilde que ésta sea, porque es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo. Como las cosas afuera son tan inestables, apóyate en aquello que sí te dé equilibrio y que sea estable para ti. Por ejemplo, tus conocimientos o aquello con lo cual hasta te puedes ganar el pan. Usa la precaución en tus negocios, porque el mundo está lleno de trampas. ¿De acuerdo? Sé precavido, que no es lo mismo que no hagas negocios. Se fija que cada frase es abierta. Usa la precaución en tus negocios. No te dice que no hagas negocios. Porque el mundo está lleno de trampas, pero no por eso te ciegues a la virtud que pueda existir. Es decir, no te amargues tampoco, porque también está lo bueno. Mucha gente sí lucha por altos ideales y en todas partes la vida también está llena de heroísmo. Es decir, aprende a ver lo negativo, pero recuerda que también existe lo positivo y en realidad existe en proporciones iguales. Sé tú mismo. Es decir, asiste a la clase del Mariano y aprende autenticidad. Eso es lo que dijo en 1927 Max Ehrmann. Aprende autenticidad, no te alienes, sé tú mismo. Especialmente, no finjas el afecto. No es casual que hayamos dejado la relación afectuosa al centro. Tampoco seas cínico respecto del amor. Es decir, no lo mientas. Porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Si vives genuinamente el amor, ese va a durar. Mira esta. A ustedes que son jóvenes les puede parecer muy lejana esta frase. Por favor, recuérdenla con el tiempo. Recoge mansamente el consejo de los años. Es decir, hazle caso a los que han vivido más, que no es lo mismo que adoptes su vida, pero escúchalos. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de juventud. Esa segunda parte de la frase es para nosotros los mayores. Yo mismo me siento mucho más mayor que antes y he tenido que renunciar graciosamente a algunas cosas de juventud, que ya no las hago. Lo que te pide es que renuncies graciosamente, no que te resignes al fracaso de que ahora no camino tan rápido. No es eso. Renuncia graciosamente es despídete con alegría de lo que ya viviste y date cuenta de que ahora tienes otras condiciones para vivir. Nutre tu fuerza espiritual, o sea, refuérzate por dentro, para que te proteja en la desgracia repentina, porque eso siempre ocurre. Pero entonces la verdadera seguridad es interior. Cuando es exterior, no es seguridad, es una coraza, es una armadura y en muchos casos hasta una cárcel portátil. Pero no te angusties con fantasías, o sea, vive realistamente. No empieces a tener temores que no se fundamenten o justifiquen, porque muchos temores nacen de la fatiga y la soledad, no de allá afuera, o sea, nacen de aquí, te está diciendo. Junto con una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. No te dice que seas disciplinado, te dice que tu disciplina sea sana. Es decir, no te transformes en un espartano que tiene que hacer 45 tiburones todas las mañanas. Eso es falso. No tienes que transformarte en una torre de músculos para impresionar a los demás. Eso es falso. Es una sana disciplina. Y sé benigno contigo mismo. Es decir, date permiso, perdónate, tolérate, aguántate, sé permisivo contigo. Hasta no hay. Aunque suene cliché decir el término. De lo que se está diciendo es, no te persigas. Colabora contigo mismo. Sé tu propio aliado en este camino de desarrollarse.
Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí. Es decir, no te sientas culpable. Uno de los verdaderos atentados contra la libertad humana ha sido la noción de culpa. Los seres humanos no tienen culpa. Un ser humano desarrollado y maduro lo que tiene es responsabilidad por algo, no culpa. Y te resulte evidente o no, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Y nuevamente te dice, te resulte evidente o no. No te preocupes si no te resulta evidente, si no lo ves. Te aseguro que es así. Te está dando la posibilidad de que no te angusties porque algo no logras verlo todavía. Por lo tanto, esta me encanta por lo abierta que es. Dice, mantente en paz con Dios. Interesante, porque yo no creo en Dios. Yo soy ateo. Y sin embargo, en la segunda frase me da cabida y me dice, mantente en paz con Dios de cualquier modo que lo concibas. No te está diciendo, cree solo en el Dios de los cristianos, porque los otros... No es cierto. Para muchas civilizaciones Dios ha sido una diosa, ha sido una figura femenina en vez de masculina, han sido muchos dioses en vez de uno, etc. De cualquier modo que lo concibas. Para otros el Dios es la naturaleza. Y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones, mantén en la ruidosa confusión paz con tu alma. La serenidad que decíamos delante. Con todas sus farsas, trabajos y sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Es decir, destaca lo positivo, que no es lo mismo que no veas el dolor y el daño que hay. Es más, percibe el dolor y el daño, pero no te quejes, lucha por aliviarlo. Nosotros solemos sintetizarlo con una frase que nos gusta mucho. Enciende una antorcha en vez de quejarte de la oscuridad. Es decir, contribuye y colabora. No seas el que se queja más alto, sino que el que más silenciosamente soluciona. Sé cuidadoso contigo mismo, en el sentido de sé benigno contigo, trátate, protégete y esfuérzate por ser feliz. Bueno, yo lo pensé como una clase acerca de desarrollo personal, pero aunque estábamos hablando desde la psicología, uno podría decir, a lo mejor esto tiene que ver con la filosofía, con otra manera de ver el mundo. Y entonces, para cerrar, traje una pequeña reflexión que me parece bellísima, que ya tiene más de un siglo de existencia y creo que sigue siendo absolutamente válida. La tengo en este papelito amarillento porque lo tengo pegado en mi oficina de trabajo, en mi taller. Y entonces la saqué solo para leerla hoy, muchos la conocen, pero tiene tanto sentido. Cada una de estas frases sí las podría afirmar yo las considero mías. Dice, en paz, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Es decir, no plantea quejas, sino que agradece. A lo mejor, una de las últimas actitudes que yo debiera señalar como parte de un ser humano desarrollado es la gratitud con la vida, el agradecimiento consigo mismo y los demás, porque fue capaz él de derivar lo mejor para sí y para otros de aquello que veía. Es decir, la felicidad es un trabajo, no una bendición. Me parece una buena síntesis para la clase de hoy. Gracias. Buenas noches.